Y bueno, señores, como lo dije en el intro de este programa, es una conversación para darse gusto, sobre todo porque el tocayo está aquí, una de las personas en los últimos años de más repercusión en cuanto a su contenido, un contenido que es delicado y usted no encontrará una sola información que haya podido ser debatida y desmentida. Entonces, eso no es tan fácil en un mundo como el que se mueve el demócrata Francisco Tavares. Aquí está. Wow, muchas gracias. Tocayo. Qué compromiso. No, tocayo, el compromiso lo ha creado usted. Lo ha creado, gracias. Lo has creado tú. Claro, por supuesto, en confianza. Un honor, de verdad, para mí. Aquí estamos de nuevo. Y sobre todo, sentirme tan cerca de todo tu equipo, de tu familia. Y sabes que la admiración, el respeto es muy sentido. Y me siento privilegiado de esta conversación. Hay un cariño. Siempre, conversar contigo es inteligente, se disfruta, pero cuidado, que se navega en mares profundos. Te he dicho, tienes la transición, estás como... No, que tú eres un piloto de Fórmula 1 en la política, pero ¿qué te vendes? Estoy manejando otro tipo de carro. El circuito del entretenimiento. Señores, el tocayo estuvo con nosotros en Francisco Muy Diferente un rato y él pudo descubrir mi pasión por ciertos temas desde la curiosidad más que desde el conocimiento, pero la misma curiosidad hace que tú vayas averiguando y manejas ciertas cosas y ciertos análisis. También ya lo que uno ha visto, tocayo. O sea, lo que uno ha visto en este mundo. Se ha vivido un poco de todo. Se ha vivido. Bueno, mira, me parece que la vida ha puesto que tengamos esta conversación precisamente a pocos días de lo ocurrido en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas, donde cada temporada de elecciones tiene una lectura a propósito de lo que esté pasando en el momento. Y creo que para muchos la sorpresa no fue la cantidad de municipios que pudo haber ganado tal vez el Partido Revolucionario Moderno, sino el porcentaje de la victoria. Es correcto, o sea, hay muchos, incluso los que no ganaron, que lo que les sorprende no es la derrota, sino el tamaño de la derrota. Yo creo que sí, pero también un mal manejo de las expectativas por parte de la oposición, Francisco, porque muchas veces la humildad debe practicarse en todo momento. Y la mejor consejera es tú tener ese dote de saber cuándo te toca y cuándo no. Y creo que le ha hecho mucho eso daño a Danilo, a Leonel. Leonel no ha asumido que está en un proceso de reinvención. Pero ¿cómo tú me decís eso, Francisco? Porque es que el concepto que yo tengo, por ejemplo, de una persona como Leonel, que ha demostrado en su carrera ser un político sagaz, caramba, a veces tú ves cosas y tú dices, no, pero él debe estar relajado. Lo que yo creo que hay un momento donde tú te embriagas del éxito y el poder absoluto te nubla la razón. Entonces yo creo que Leonel se llegó a sentir en un contexto histórico que él era el relevo de Peña, de Bosch, de Balaguer. Y todo un país le gritó a Leonel, tú eres más inteligente que ellos. Tú eres mejor líder que ellos. Y se lo creyó. Si tú hubieses podido competir, así como recuerda que el golpe de suerte de Leonel, cuando llega en el 96, haciendo un poco de... A mí me gusta mucho la historia puesta en el escenario de los ejemplos en situaciones como estas. ¿Qué pasa? Leonel no llega a la presidencia de una manera común. No. Leonel vence a Peña Gómez después de la crisis más difícil y compleja de la historia democrática, 1994. Es la primera vez que un presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer y Ricardo, reconoce un fraude. Reconoce un fraude y que él negocia. Y él dice, bueno, al final, con la presión de Estados Unidos, con el embargo a Haití, en ese momento determinado, Balaguer acepta el 2+2. Y dice, muy bien, yo gané, pero estoy dispuesto a que se convoquen elecciones o vamos a gobernar 2 años yo y 2 años tú. Ahí... ¿Qué pasó para los más jóvenes? Que muchos amigos que no aconsejaron bien a Peña Gómez le dijeron no. Lo llevaron a una trampa y le dijeron, doctor,
Su liderazgo es demasiado grande. Sí. Usted es tan inmenso que no se merece llegar a la presidencia por primera vez a través de un pacto. Vamos a convocar elecciones. No acepte el 2+2 después de que Balaguer ya había agotado sus 2 años, porque no había posibilidad política y humanamente hablando de que nadie le ganara a Peña. Hasta que se da un milagro político, que es el resultado de muchas cosas que por debajo de la mesa hacen posible el mito de Leonel. El mito de Leonel Fernández nace cuando es ese muchacho, como dice Peña Gómez, ese muchacho ganarme a mí. 42 años, 43. 1996, sí. En unas elecciones que eran un trámite, tocayo. Un trámite. Y Leonel le gana y fulmina. ¿Le gana a Leonel o le gana a Balaguer? Le gana a Leonel. O sea, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, le gana a Leonel con el apoyo de Balaguer. Con el endoso. Porque ese es el momento histórico en el que Balaguer y Bosch con un Alzheimer crónico, no crítico, sabía lo que estaba pasando, que no ahí. sabía dónde estaba, y Balaguer, ya un anciano de 96 años para 97, pero Balaguer ya en sus últimos tiros de lucidez dice aquel inolvidable discurso histórico: el camino malo está cerrado, cerrado definitivamente. Óyeme. Y ese momento donde le sube la mano a Leonel, nace el mito. Leonel del 96 al 2000, cuando regresa a 2004, 2008, 2012, termina evidentemente construyendo un convencimiento de que la República Dominicana le queda pequeña a él. Y en muchos aspectos tenía razón, pero en muchos otros no. Te estoy citando todo eso para que entendamos que Leonel Fernández, que está compitiendo ahora, no tiene forma de admitir que ya su etapa, su ciclo de liderazgo, de conexión pasó. ¿Y no sería una muestra de fortaleza, de madurez política, endosar ese liderazgo que tú crees que tiene? No seguir tú batallando y luchando, porque, óyeme, el hecho de que Leonel Fernández, que bueno, particularmente para mí, te voy a ser sincero, hay veces que tú dices, pues tiene que estar relajando con todo lo que dice, pero así relajando y no relajando, ahora mismo, todavía en alguna percepción, porque numéricamente se ha demostrado que no, pero su partido, al que él se agregó, porque ese partido existía, él se agregó ahí, su partido, todavía hay gente hablando que es una fuerza política. Entonces, él, desde la nada, todavía se mantiene. Entonces, a veces yo digo, es que la gente se lo hace creer, o es que realmente es así. Son las dos cosas. Y te tengo una mala noticia. Ah, mi madre. Una muy mala noticia. Ajá, a ver. ¿Estás preparado, tocayo? Vamos a ver, sí. Óyeme, no hay posibilidad alguna de que Leonel le endose su liderazgo a nadie. Ni siquiera a Omar Fernández. Pero, a su hijo. Ni siquiera a Omar. ¿Tú sabes por qué? Sí, cuéntame más. Como porque dice en la cultura política dominicana, los presidentes no se retiran nunca. No es solo Leonel, para ser justos. Ya. No es un problema de Leonel. ¿Cuándo fue presidente Hipólito Mejía? Año 2000. 2004. Ha dejado Hipólito de gravitar, de aspirar. Hipólito todavía hoy día, habiéndole ganado el presidente Abinader 2 convenciones, recordemos que le ganó la primera y perdió Luis, le ganó la segunda, gana Luis, pero Hipólito es el activo y líder real, absoluto del Partido Revolucionario Moderno. Totalmente. Hipólito tiene tanta vigencia, tocayo, después de 20 años después. Fíjate que el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, es una cuota de Hipólito. De Hipólito, sí. Fíjate que Chu Vázquez es una cuota de Hipólito. Es que gravita, alrededor de Hipólito, gravita una cantidad de gente. Limber Cruz es una cuota de Hipólito. Es decir, Hipólito tiene tanta influencia a su avanzada edad que ha construido con su trampolín, sin quitarle mérito a Carolina, que es una mujer brillante, inteligente, trabajadora. Pero si Hipólito no fuera el padre de Carolina, estuviera se Carolina le pone más difícil. Se le pone más difícil. Muy difícil. Entonces, no se retira Hipólito. Danilo Medina se ha retirado. Danilo Medina es presidente del PLD. Danilo Medina es el que hace la campaña a Abel. Sí. Abel Martínez ha tenido que sufrir. Claro, ¿le hace campaña a Abel? Pero no solo pero negativa. ¿O le hace campaña al candidato que tiene el partido? ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Claro que sí. O sea, a mí me parece que hay un grupo
alrededor de Danilo y encabezado por Danilo, que actualmente lo que le están haciendo, la campaña que amerita es un candidato de su partido, que amerita un candidato. Pero a Abel como persona, yo lo he visto solo. Está muy solo. Digo, lo hemos hablado, perdón. Sí, lo hemos hablado. Hemos hablado. Y es cierto, pero al final Abel no ha tenido la libertad. Fíjate que le han sacado dentro del PLD. Cuando Francisco Javier García le renuncia de la dirección de campaña, sale públicamente a decir, no se deja dirigir de nadie, no se deja asesorar de nadie. Una pela como si fuera un muchacho, lo desacredita. Sí. Y se le fue Ventura Camejo ahora de la dirección. Pero también le renunciaron a Abel y lo han saboteado. Lo que ha recibido Abel Martínez es un sabotaje dentro de su propio partido. Porque lo eligen a él. Porque Abel nunca, oye esto, y te lo voy a decir, y yo sé que los santiagueros me van a entender, porque son bastante inteligentes en todos los sentidos. Y esto no es personal, ¿eh? Aquí esto no es personal. Nada personal. Abel Martínez nunca va a gozar de la confianza de Danilo. Porque Abel siempre fue una construcción y un hijo putativo de Leonel. De Leonel, totalmente. Y llegó un momento que se llegó a pensar que Abel era un caballo de Troya dentro del PLD. Yo lo llegué a pensar. Y yo también. Y quizás, y sin él quizás, puede ser que sea así. Y el precio. Pero yo no creo que sea consciente. Un caballo de Troya inconsciente puede ser. Mira, para irnos a la pausa. Yo particularmente, así como vamos a analizar ahorita lo de Omar, los pasos que entendemos tú y yo y mucha gente se debieron dar antes de eso, yo entendía que a Abel le tocaba una senaduría. Yo entendía, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. El demócrata está aquí, de tocayo a tocayo. Regresamos en breve. Y yo sé que ustedes se sienten asombrados y dicen, pero ¿y cómo fue que el hombre se había metido analista político? Analista no, curioso de la política. Además, tengo frente a mí a un gran amigo, un hermano que este medio me ha dado, que mira, tú y yo hemos ido construyendo una amistad, hermandad, con diferentes situaciones que nos han ocurrido, ¿sabes? Y que hemos nosotros sabido dilucidar, que nada más lo sabemos nosotros. Que esas son las cosas que acercan a una persona. Hay coyunturas que o te alejan de una persona o te acercan. O acercándote, saben cada uno la firmeza que tiene y con qué cuenta cada uno y todo lo demás. Pero me enseñó un gran amigo a propósito de las mentes más brillantes y lúcidas que he conocido. Publicista y pensador denso. Más que intelectual, pensador. Ido a destiempo, el maestro Pedro Núñez. Ay, Pedro. Sí. Me decía, Francisco, aprende algo. En la vida siempre tienes que viajar al ritmo mágico del destino, pero siempre, pájaros de un mismo plumaje vuelan juntos. Ay, mamá. Hablando del mismo plumaje. Y siento que la visión, los principios, la familia, y esas cosas que nos motivan, nos acercan y no es casual. Es decir, y hay mucha gente que de una manera o de otra también se va reencontrando con aquellos que son espejo de los que son o quieren llegar a ser. Y siempre he admirado tus pasos en los medios, tu vida personal fuera y dentro, y eso creo que de alguna manera u otra es lo que nos hace crear esa empatía. Y eres el primero, exceptuando lo que ocurre, por ejemplo, en el programa de radio, que por momentos nos ponemos críticos en ese ambiente. Eres el primero que me has hecho hablar de política públicamente. Qué honor. O sea, de analizar, no estamos, esto no es personal. Dejen su chercha y su asunto, esto no es personal. Ok. Hablábamos de la idea o la imagen que uno pudiera tener de entender que alguien en el Partido de la Liberación Dominicana entendiera que era un caballo de Troya en algún momento. Estamos hablando de Abel Martínez, porque siempre fue un protegido de Leonel Fernández o de la misma línea que Leonel Fernández, que no está mal, porque ese partido tenía líderes y cada quien iba por lo suyo. Abel se quedó en el partido después de la partida de su papá, como yo le digo. Yo le digo así, papá él fue. Y ha tratado diríamos, de manejarse ahí dentro. Porque es que él se parece más a la línea de Leonel que a la línea que queda en el partido. Yo te decía que, mira, una cosa es tú ser síndico de una ciudad tan importante como la nuestra, incluso hasta de la propia capital. Una cosa es tú ser síndico de la capital y que eso te proyecte a presidente.
No que te proyecte, que tú te lo creas, no. Que tú entiendas que eso te va a llevar a presidente. Eso es muy, muy poco probable. Muy poco probable que teniendo un cargo que te localiza en un lugar, te potencialice. Yo creo que más fácil lo haces tú de un ministerio. Sí, es correcto. Porque el ministerio te da impacto nacional. Y tienes estructura, tienes nómina, tienes presupuesto, puedes mostrar un resultado totalmente bajo un control más cercano y estricto que manejar una ciudad. Una ciudad. Porque los gobiernos locales tienen un problema y es que son coactados por el gobierno central. Totalmente. Tú no tienes presupuesto para resolverlo todo y entonces y si tú no eres del mismo partido, el cheque tuyo de la liga municipal sale de último. Te lo paran. De los últimos. Te llega, pero de último. Entonces yo te decía... Pero tú no dejas de sorprenderme. Sí, yo lo decía y debo repetirlo ahora al aire. Tú eres un activo como analista político. Sí. Y te recomiendo. Yeah. Te recomiendo que ponderes en algún momento ya que puedas introducir ese talento al servicio del análisis político. Yeah. Porque es que te veo un concepto de Oppenheimer, de un pensador, tu primera obra muy, muy bien creada y todo lo que has hecho, creo que puede llegar el momento en que podamos mirar y decir, oye, Freddy Verasgoico, se nos fue Willy Rodríguez, se nos van los grandes actores y pensadores de la radio, de la televisión. ¿Y por qué no ser tú un relevo? Ya. Está bien. Guárdamela ahí. Sí, déjame. Guárdame esa que me dijo. Entonces, yo llegué a discutir, no pelear, a discutir discusiones con personas que decían, es que al nivel que él impacta en esta ciudad, su próximo paso era una senaduría. No, que él tiene un perfil presidencial. Óyeme, que tú tengas un traje de presidente no te hace presidente. Y yo puedo entender que una gente diga, bueno, pero si yo tengo el chance de lanzarme ahí, yo me lanzo. Sí, lo que pasa es que cuando tú te caigas de ahí, ni la senaduría ni la diputación es posible que te quede en la baraja. Claro. Es posible. Como yo lo veo, al igual que lo que te mencioné de Omar. Yo entendía que ese plato necesitaba más cocina. O más cocción, exacto. Lo necesitaba. O sea, no es posible que este muchacho, porque tiene buen muchacho, tiene buena aceptación, cae bien, la gente tiene esperanza en el muchacho, aquellos que son haters de su papá lo abrigan con eso, pero realmente Omar no tiene algo que plantearte y mostrarte hecho como diputado que lo brinde a ese nivel que él se quiere lanzar. Y menos en el momento que estamos. En un momento donde tú vas a batallar, no es con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, Dios lo puso ahí y aleluya a Guillermo Moreno. O sea, es con el gobierno que tú vas a pelear. Y tú no tienes a tu papá con esa fuerza para pelear con el gobierno. Así es. Con el gobierno, y como hablábamos tú y yo hace un rato, y posibles 5 candidatos presidenciales que hay. Sí, totalmente. Y sobre todo que el papá, que es Lionel, viene de recuperarse de una herida muy fuerte, de una división. Todo confluye. Yo te escuchaba al inicio. Me gustaría, si me lo permites, abordar primero la parte de Abel. Sí, claro. Te confieso que es la primera vez que alguien hace un planteamiento en esa línea. He escuchado a muy pocas personas como tú lo has abordado a propósito de Abel. Voy a tratar de complementar tu análisis diciéndote lo siguiente. La política es una ciencia social. Okay. Las ciencias sociales no son exactas. Tú puedes, en ese escenario, tener un buen perfil, ser un presidenciable, haberlo hecho bien en la alcaldía de la segunda y en algunos aspectos la primera ciudad más importante del país, que es Santiago. Tú puedes tener un gran partido, puedes tener un equipo de gente que esté dispuesta a financiarte, y eso no es suficiente para tú embarcarte en un proyecto presidencial exitoso. ¿Qué significa un proyecto presidencial exitoso? Que Abel lo hizo muy bien como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados. Se le subieron los bonos cuando gana la alcaldía. Es un faro de luz que se distingue del PLD, de los casos de corrupción. Se sabe manejar entre Danilo y Lionel, pero él no maneja, no tiene capacidad de neutralizar el contexto histórico donde le toca a él enfrentar y vivir el desarrollo de su branding y de su marca personal. Si Abel Martínez hubiese sabido esperar un poco más, no necesariamente y únicamente
por el tema de prepararse, de tener más capacidad financiera, de tener más control político. A veces no, esa espera no es atada a eso, tocayo. No, tú sabes a que no es lo mismo. Oye, el escenario que te voy a recrear. No es lo mismo tú, después de ser un diputado exitoso, un alcalde exitoso, presidente de la Cámara de Diputados, enfrentar como Abel Martínez a un presidente de la República que llega por primera vez al poder con un discurso de renovación, con un PLD dividido. Entonces Abel tiene todas las variables internas en contra. Tiene a un Leonel Fernández que es su padre putativo, político debilitado. Si Leonel hubiese sido presidente del PLD y Leonel hubiese estado unido a Danilo y Abel hubiese resultado de ser un candidato, oye bien esto, un candidato que hubiese unido a Danilo y a Leonel, el PLD unificado fuera del poder, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que Abel se convierte en un candidato presidencial como proyecto con el PLD dividido. Caso de corrupción judicializado. El comité político de su partido preso. Los que no están presos sometidos y los que no en fila para ser llamados a la Procuraduría. Leonel Fernández crea un nuevo partido que debilita el partido de Abel y Leonel compite a la presidencia. Entonces tú tienes el PLD debilitado, los miembros de tu partido procesados, sometidos. Tu líder, el que te empuja a ti, aspirando a la presidencia, enfrentándote a ti. Abel no solo se va a enfrentar y se está enfrentando a Luis Abinader, habilitado para un segundo mandato con el presupuesto nacional. Tú estás enfrentando a un presidente. Y sobre todo con obras. Con el control del presupuesto, con una gran estructura que no tiene desgaste, tu partido dividido y tienes a quien te impulsó y te ayudó ahora aspirando de nuevo. Si Abel se hubiese preservado y deja que Leonel compita solo y que Margarita hubiese sido la candidata. Que cojan esos golpes. Oye esto, la candidata del PLD. En este mismo escenario, Margarita saca un 10, un 9% y termina fulminada en el 24. Leonel termina con un 6, un 7%, fulminado. Ay, Danilo, y Luis se va ahí que Danilo debilitado. Con un 70. Luis saca un 70, el 60, 65. No hay diferencia. Oye este escenario. Y Abel preservado. Y Abel sale en el 28 y convoca en su partido. Y entonces le dice a todos los PLDistas, Margarita falló, Leonel se termina de anular. Ahora yo quiero pedirles que construyamos un nuevo PLD dándome un voto de confianza y una oportunidad a mí. Imagínate a Abel en el 28 4 añitos no más enfrentando a Luis y a Leonel. Ya las heridas del PLD un poco curadas. Un Leonel que ya se enfrentó a la cruda realidad de que no conecta, de que tiene un presidente Luis Abinader que lo quiere acabar de destruir, por lo que significa una competencia de un 3 veces presidente. Que le va a ganar con Guillermo Moreno. Claro, y Abel entonces, Eso es lo que candidato en el 28, enfrentando a David Collado o enfrentando a Carolina. Es lo mismo, enfrentar a Leonel y a Luis que enfrentar a un relevo. Si Abel hubiese llegado al 28, lanzándose por primera vez, dedicándose a prepararse, a leer, ¿y qué hubiera hecho? ¿Una senaduría? Una senaduría, o quizás, te digo algo más, hubiese repetido como alcalde. Y si repite como alcalde, repite como alcalde, y desde la alcaldía deja también el discurso localista, porque ha cometido muchos errores por la prisa. El demonio de la prisa es la peor consejera. Quien gobierna una ciudad, gobierna un país. No es así. No es así, ¿no? Utiliza tu marca, tu capacidad para brillar y comenzar a abordar recomendaciones y otros temas. No seas tan crítico. Abel se ha convertido en un criticólogo. Se cae una hoja, es culpa de Luis. Entonces todo es malo. Al final, cuando todo es malo, tú terminas convirtiéndote en el principal enemigo. El principal enemigo del presidente Luis Abinader y en consecuencia de todos sus aliados es Abel, quien debió ser el principal enemigo para recibir todos los embastes del gobierno. No es Abel, es Leonel. Él se hubiese manejado más bajo perfil para que Luis y el PRM se encarguen de neutralizar a Leonel y a Abinader y a Danilo, y él colarse como el lobo por debajo del aprisco. Es decir, que nadie se dé cuenta, pero él salió antes de tiempo. Y concluyo diciéndote, Francisco, algo más delicado.
Y lo más delicado de todo, y esta es la primera vez que lo digo públicamente, y qué bueno que sea en esta conversación contigo, eso no ha sido casual. Hay una mente maestra que convenció, dirigió y manipuló a Abel Martínez. ¿Y tú sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa persona. Danilo Medina Sánchez. En la pausa nosotros hablaremos él y yo acá y regresamos con todo lo que tenemos. El Demócrata, usted lo conoce, @eldemócrata, usted lo puede seguir, RD. Así es. Hoy tiene una gorra que dice que es lo que es RD, pero vamos a la pausa, regresamos. Esperando que usted esté disfrutando de esta conversación que tengo hoy con el tocayo, el demócrata, Francisco. Francisco, ¿cuál es tu nombre completo? Francisco Antonio Tavares. Mi papá se llama Francisco Ay, Antonio. qué chulo. Francisco Antonio Vázquez, pero el tuyo es Tavares. Tavares. ¿Tavares qué? Suárez. Suárez, que no se quede. Suárez no. No se De allá de quede. San Francisco. Yo soy nativo. Mi ADN es ibaeño. Ya. Mi padre es santiaguero. ¿De Gurabo? De Gurabo, Jacagua arriba. Sí, sí. Mi madre es de San Francisco, Ya. cerca de la Loma de los Paulinos. Ah, ok. Entonces, yo tengo una mezcla de Lo que te he cibaeño. colado en la capital. He colado, pero como un buen liceísta. Ay, Cuidado. ¿Cómo? El Yo glorioso. soy amigo de los liceístas. O sea, a mí Eso es inteligente. tengo amigos aguiluchos que me critican eso. No, o sea, yo no soy de odiar tampoco. Ese asunto de que yo o es aguilucho o es nada. No, señor, por Dios. ¿Cómo usted va a irrespetar una marca de 24 campeonatos? Claro. O sea, espérese un momentico, vamos a coger criterio. Y además que algo interesante. ¿Qué sería? Que cuando el Licey pierde, yo soy aguilucho. Bueno, tú vienes para acá. Yo no sé ni qué he cogido, no, yo voy a las águilas. Francisco, esos análisis que nosotros hacemos, tú estás más adentrado al mundo de la política, pero hay un gran grupo de personas que no hacen política, no hacen crítica política, pero se interesa en la política. Se interesa y ese comentario anda y anda. Y yo creo que por más que pensemos a veces que la gente anda aéreo, no, la gente anda en eso. O sea, hay reuniones en las cuales no hay ningún político ahí y la gente está hablando de la política, Así es. lo otro, tal cosa. Pero a mí me parece que incluso hay una camada de jóvenes muy buenos, pero también hay una camada de jóvenes que está haciendo política tipo 80-90, años 90-80. ¿A qué me refiero? En que basan su candidatura en la crítica de lo malo que hace el otro. Óyeme, cuando el mundo te está dando toda la oportunidad, todas las plataformas, todo lo que está en tus manos para que tú puedas plantear lo que tú vas a hacer y que lo que el otro no ha hecho sea secundario. Hablábamos ahora mismo de lo criticón que se ve. Y es verdad, las redes no mienten, señores. Cada vez que tú subes una noticia, que SIN sube una noticia, que él mismo sube una noticia, es criticando a Luis. O sea, se ha convertido en el mejor promotor de Luis, psicológicamente hablando. Sí. Le ha metido a Luis Abinader por ojo, boca y nariz a uno, que ya Luis Abinader hace su propio trabajo, señores. Brillante. Que anda buscando Luis Abinader, y dime tú, que conoces más, romper el 63%, que es el récord, Sí, así es. de Danilo, 2016. 2016. Que Danilo, óyeme, eso, señores, analizar la política dominicana en los últimos 20 años, soltando Hipólito, vamos a agarrar 20 años, 2004 para acá, y tú ves cómo las fichas se han ido moviendo, y este se mueve aquí, y este dice esto, y este le pasa esto. Es maravilloso. Es maravilloso ver también cómo una gente puede en 4 años mantener al público votante entusiasmado, y en 4 años posteriores la gente no quiere saber de ti. Y eso le ha pasado en un desgaste natural de un partido de 16 años en el gobierno. Pero, señores, Luis ha salido, y esto no es política, nada, estoy hablando él y yo. Señor, ha salido más inteligente que todo lo que todo el mundo pensó. Totalmente de acuerdo. Una locura. Quizás Luis ha sido... Digo, el señor presidente. Oh, no, tú y yo podemos decirle No, Luis. le podemos decir Luis. Tú y yo podemos decirle Luis, pero ven acá. Hay que superar al excelentísimo señor Sí, presidente. que de a la él no República. le gusta, pero a su equipo sí le gusta. y hay que decir. Bueno, hay que respetar el símbolo, ¿no? Sí, también. Pero como no estamos en su presencia, podemos referirnos Luis ahora Abinader. también a la persona, Sí. no al cargo. Si nos referimos al presidente, se le respeta la posición. Pero Luis Abinader como ser humano, como producto, ha sido un gran subestimado. Creo que utilizó la subestimación de aquellos tiempos, la Tayota, no Sí. sabe de nada. Nadie, tocayo, nadie
da un cambio tan radical, tan geométrica y aritméticamente y exponencialmente cuántico. Oiga bien. Sí, es real. Tú no puedes transformarte en meses en alguien que nunca ha sido de manera positiva. Uno mejora, uno evoluciona. El hipocampo que conecta esas zonas cerebrales de la plasticidad que estudiaba Ponsete, este científico español, nos ha demostrado, hasta hace poco tiempo se creía científicamente que el cerebro envejecía y que dejábamos de aprender. La plasticidad cerebral ha demostrado que tú puedes tener 100 años y el cerebro sigue con la misma capacidad de desaprender y aprender cuando tú activas la zona de los campos mentales específicos y los estimulas. Un anciano puede tener la misma capacidad de aprendizaje que un niño. Es la forma de estimulación. Pero es la forma de estimularla, el propósito y la capacidad que tú tienes de comerte en su momento el mundo. Creo que Luis llegó a la presidencia haciéndose el pendejito administrado. Ya, con todo el respeto. Con todo el respeto. Y cuando llegó ahora, se ha convertido en un politicazo, de manera tal que su principal amenaza es un monstruo de 7 cabezas con el que nunca pudo Peña Gómez. ¿Tú sabes qué es esa organización política que tiene el presidente Abinader ahí? Esa organización política que tiene en su ADN por antonomasia la destrucción y la división. Sí, la autodestrucción. Sí. Es entrópico. Es una organización, el PRM es una organización política entrópica. Es como el lupus, que las células buenas se revisten de una molécula que parecen cancerígenas y los órganos se autodestruyen. Así es el PRM. Que viene del PRD. Ese PRDM que viene con ese ADN por el liderazgo. Oye lo que pasó. Y no nos damos cuenta de lo que está haciendo el presidente Abinader. Esa organización política permitió y por debajo de la mesa promovió el golpe de Estado al primer presidente electo democráticamente después del ajusticiamiento de Trujillo. Bosch. Bosch llega en el 1963 al gobierno y su propio partido, el PRD, por eso él nunca se lo perdona, se lo come bien, organizó el golpe de Estado y permitió que Bosch saliera sacrificado. Pero que eso ha sido así, la historia. Pero no se queda ahí. Primer presidente sacrificado por el PRD. En el 78, don Antonio Guzmán, que se dice que era el presidente más serio que hemos tenido y que, entre otras cosas, capaz, faltándole 41 días para completar su mandato, se suicidó porque sus propios compañeros de partido, incluyendo el candidato del PRD, Salvador Jorge Blanco, en ese momento, le garantizó que desde que llegara a la presidencia, su compañero de partido le iba a meter preso a él, a su hija y a su familia. Dentro del propio PRD provocaron, después del golpe de Estado a Bosch, el suicidio de don Antonio. Llega Salvador. En el 82, Salvador Jorge Blanco sale preso. En el 86 sale preso. Claro. Sí. 82-86. 82-86. Se lo soltaron a Balaguer. Oye, a Balaguer, ellos mismos. Se lo pusieron en bandeja de plata, mi hermano. En el 2000, Hipólito Mejía, con el voto de luto de la muerte de José Francisco Peña Gómez, le dice a Milagro, Tirso Mejía Ricard, que en paz descanse, a Augusto Tolentino Díaz, que en paz descanse, a todos. Júntense todos. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, que le voy a ganar 90-10. Le gana 90-10, pero a partir de ahí la autodestrucción del gobierno del PRD. Claro. Entonces, el presidente Abinader, sin que esto se vea como una glorificación, no, la realidad histórica, va a romper la maldición, así como la maldición del Bambino de Boston. La maldición del PRD. ¿Y va a repetir? Se va a convertir en el primer presidente que repite un segundo mandato. Digo, nosotros estamos asumiendo que se va a repetir. Eso yo entiendo que las expectativas, después de las elecciones recién pasadas. Exacto. La mesa está servida. Si antes de eso había una imagen gráfica del porcentaje 52, 53. Después de esto, yo no veo el 63 muy lejos. Entre tú y yo, o sea, y eso es lo que él posiblemente ande buscando. Yo coincido contigo. O sea, esa es su marca a batir. No es de que 50 más 1, no. Pero él lo sabe. Totalmente. Él lo sabe, ¿tú entiendes? Y mientras se comprobó que la famosa alianza no es alianza nada, porque entre ellos mismos se comieron, en la primera prueba se comieron ellos. Mira, todavía tengo yo la vaina de votación aquí. A mí me mancharon, ahora no podré. Yo el 19 de mayo no puedo votar porque tengo, perdón señores, pero ando con ese dedo manchado todavía. Óyeme,
En la primera prueba, porque la primera prueba de la famosa unión y alianza fue el 18 de febrero, y en la primera prueba ellos se queman, ellos. ¿Y de qué manera? Hermano. ¿Tú sabes lo que es sacar 7 alcaldías? Leonel Fernández con un 4%. Y el PLD, es decir, que quedó muy bien para lo que se esperaba. Pero quiero retomar en tu planteamiento inicial una idea clave. Y hablabas de las críticas de jóvenes, nuevos rostros de la política que están haciendo política de los 80 y 90. Política vieja. ¿Y tú sabes a qué obedece eso, Tocayo? Eso obedece a una especie de corriente nefasta donde no es un tema partidario, porque esos jóvenes están en el PRM, están en el PLD, en la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene una tendencia muy perversa en su naturaleza que lo lleva a inclinarse más por la destrucción que por la construcción. Es más fácil identificar la grieta en un edificio y darle a esa grieta hasta derrumbar el edificio que construir un edificio. Es muy difícil aquellas personas que asumen el sacrificio, el tiempo y la entrega de construir. Entonces, hay una tendencia a la destrucción y al final lo que esta sociedad quiere y los jóvenes quieren escuchar no es la crítica, es qué tú propones. Y el mejor momentum de Abel Martínez, fíjate cuál fue, es cuando él comenzó a hablar del tema haitiano, a hablar de la seguridad, a mostrar un Santiago limpio, ordenado. Sí. A mostrar hechos. A mostrar resultados. Cuando él se alejó de eso y lo manipulan y lo secuestran ideológicamente en el PLD, ahí comienza la debacle de Abel. Y al final, eso también hay que reflexionarlo porque no se trata de cuestionar aspectos personales de nadie. No. Yo creo que... Hay gente que está en lugares por coyuntura. Por coyuntura. Sí, olvídate. Y eso pasa. Entonces, creo que es interesante llevar la conversación a como lo has planteado de inicio a fin para entender que tenemos nosotros que abocarnos a la responsabilidad. Y por eso me encanta este tipo de conversación. De analizar reconstruyendo los hechos para que la audiencia que te sigue en el planeta y en República Dominicana sepa que la responsabilidad de construir es sobre la base de los argumentos y las ideas y que la responsabilidad es de todos, no es de Abel, ni de Leonel, ni de Luis. Si nosotros no sabemos elegir y no nos motivamos también a sumar, el país va a perder y con el país vamos a perder todos. Cuando regresemos de la pausa, entonces nosotros nos vamos a poner a proyectar lo que, posiblemente ocurra el 19 de mayo, pero con eso es un gran final de campaña, ¿verdad? De cierre, votaciones y todo lo demás. Pero es el inicio de la despedida de 4 años de Luis Abinader. Entonces yo quiero que proyectemos un poquito qué pudiera pasar de aquí a 4 años con todo el episodio político que nos queda. Pero que no se te quede algo. ¿Qué? El leoncito. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos aquí en Francisco Muy Diferente con Francisco Tavares, el demócrata. Ahora mismo, si nos están viendo, bueno, en el momento que nos estén viendo, si es YouTube, lo que sea, o en las redes, ahora mismo hay 2 personas que deben estar chupándose los dedos de esta conversación. Yarna Tavares y Jochi Santos. Ay, dos hermanos. Promotores de que tú y yo nos conociéramos en algún momento. Es correcto. Promotores, pero no de una intención. Era muy frecuente. Invítate al demócrata. Y digo, pero que yo, en ese momento yo tenía un programa más de entretenimiento. Lo recuerdo. Era más de entretenimiento. Sí, que no encajaba tanto. Yo no veía cómo en este formato es un éxito, hermano. O sea, en este formato tú y yo no hemos hablado varias veces. Pero por supuesto, y yo encantado. Y agradecerte. Sí. Y agradecerle al maestro Jochi. Sí. Dicho sea de paso, me siento privilegiado porque hablando de formatos... Está querido. Sí, pero algo que yo atesoro y valoro, más de 40 años de carrera en el formato de entretenimiento, de la diversión de Jochi Santos. Y es la primera vez que él tiene un segmento de política en su programa. Y yo voy todos los lunes a hablar de política y ya vamos, creo que a 3 años. Una política entretenida. Sí, pero mira, y también en serio, y como que cambia el formato del programa. Y ahí radica lo que decías. Esto nos importa tanto, impacta tanto, que dentro de los formatos de entretenimiento, de arte, de espectáculo,
hay espacio también para este tipo de discursos. Y a mi prima querida Yanna, que la adoro y la quiero, hasta morir, la maestra. Y que la compartimos en la amistad, esa gran damisela. Bueno, en este bloque entonces ya es el bloque final. Hablemos de lo que proyectemos. Podemos hablar que en un PRM, Luis Abinader está asegurada casi. En la política pueden pasar muchas cosas, igual que la pelota, en el último inning, en el último strike pasan muchas cosas, pero por lo que se perfila y por el primer paso que se dio en las elecciones pasadas, Luis Abinader tiene el cuatrenio siguiente casi en sus manos. Ok, eso lo sabe él, lo saben los contrincantes, lo sabe mucha gente. Pero ahí va a comenzar una despedida de Luis Abinader. Va a comenzar una despedida. Una despedida porque él no puede reelegirse una vez más. Y Luis Abinader no parece ser un agente de modificar constitución. No parece. Así es. No parece, pero ¿verdad? Vamos a darle una cabida a cualquier persona. Ahí dentro está David Collado. Ahí dentro está Carolina Mejía. Yayo. Está Fellito. Wellington. Yo le veo particularmente una fortaleza, no tan solo por lo que han trabajado, sino por quienes los apoyan. Claro. Yo lo veo Carolina David. Está pedido. En los otros ámbitos, con lo que le pudiera pasar a Omar Fernández, lanzarse a una candidatura o preparar una candidatura presidencial a un 2028 está feo. No es que no esté, pero está feo. Con lo que le pudiera pasar ahora, perder de un candidato que primero no estaba en el abanico, te lo pusimos ahí para demostrarte que con él nosotros te vamos a ganar, porque ellos están puestos todo en una. Ahí sí están ellos puestos todo en uno. Están unidos. Entonces, te vamos a ganar y te vamos a retrasar tu proyecto. Además, óyeme, Francisco, y esto es una crítica ya latinoamericana y cuidado sin mundial. Oye, ser presidente de un país es demasiado caro, mi hermano. Y te hablo de dinero, no de tiempo. O sea, es una inversión salvaje lo que hay que hacer. Es una locura. Y no creo que Omar tenga un soporte detrás de él que lo pueda hacer. Los otros muchachos sí tienen un soporte. ¿Qué va a pasar? Dime tú. Bueno, el programa está arrancando ahora. Porque, sí, no nos da tiempo, diache. Qué rápido se ve el tiempo cuando se conversa de esta manera. Qué feo va a quedar eso mutilado. Pero vamos a tratar de... Ahora estamos en el postre. Ya, ok. Estamos en el cierre con digestivo. Sí. Voy a poner digestivo. Voy a poner el postre. Okay. Y de repente te voy a decir, bueno, aquí vamos a poner ahora el vino dulce de cierre. Sí. Entonces, hay que dividir las cosas en tres, lo que has planteado. Número uno, de cara al futuro, en una eventual reelección en la que el presidente Abinader termine electo, sin querer apostar a una bola de cristal, claro. te diría lo siguiente: van a pasar cosas trascendentales. No estamos preparados, ni siquiera por asomo nos imaginamos lo que va a hacer el presidente Luis Abinader. Yo estoy asustado entonces. Asústate. Sí. Óyeme bien, el presidente Luis Abinader en su segundo mandato, eventual segundo mandato, va a terminar gobernando con un gabinete totalmente nuevo y diferente. Seguimos expandiéndonos. Más sectores de Santiago están conectados a la fibra óptica de Claro, para que disfrutes de una mejor experiencia en tus servicios de internet con 100% fibra óptica hasta tu hogar. Más Claro TV y Voz. Solicita tu nuevo plan en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias y al 809-220-1212 para negocios. Claro, la red número 1 de Latinoamérica y del país. Él va a gobernar con un nuevo equipo y va a tomar decisiones trascendentales que van a cambiar las reglas de juego. ¿Qué escenario genera eso? Número uno, va a ganar el país. Número dos, las cosas van a comenzar a ser diferentes, pero eso va a crear un tsunami político electoral en el PRM. Y el candidato o la candidata, sea Carolina, David, Yayo, Fellito, Wellington, quien sea, ahí vamos a ver quién más, quién menos. ¿Ese es otro programa? Ese es otro programa. Sí. En el 28, quien le toque ser candidato del PRM posiblemente enfrente una crisis igual o peor a la que está enfrentando Abel con el PLD y con Lionel y la Fuerza del Pueblo. Entonces, en esa misma línea te digo,
Bueno, luego viene la siguiente proyección y es que evidentemente nosotros podemos tener un escenario de cara al 28 donde la sociedad reclame un outsider, donde la gente se canse de figuras de los partidos políticos ¿Tú crees el 28? No es muy rápido. Yo veo eso un 36. Puede ser que llegue en el 40, pero fíjate que Bukele fue una sorpresa en El Salvador. Nadie se esperaba a Chávez en Venezuela. Mira, yo quiero otro programa para que hablemos de Bukele. Ah, pero qué bueno. Para que hablemos de Bukele. Hay que darle, pero yo encantado. Y del modelo Bukele. Sí, porque Bukele es un estilo, es una marca, pero también es un modelo de gobernar. Es un modelo de gobernar, perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando todo se va de un solo lado, comienzan los problemas. Pero eso no es este programa, vamos a hablar otro. No, yo encantado. Yo encantado de que tú hablemos del modelo Bukele y de todo lo que está pasando en Latinoamérica y que en Chile y que lo que está pasando en Milei en Argentina. O sea, vamos a sentarnos a hablar de eso, normal y tranquilo, aquí o en el Demócrata TV. Tiene la invitación al Demócrata donde tú TV. quieras, donde tú quieras. La próxima cita es en el Demócrata. Ok, entonces ya finalmente para, no por querer cortar contigo, pero para que cerremos acá. Omar la está jugando caliente. Está jugando caliente. Es posible que su proyecto, viene tipo pregunta, es posible que su proyecto con una eventual derrota de parte de Guillermo Moreno, o sea, de las manos de Guillermo Moreno, es posible que el proyecto Omar se retrase 8 años. Yo pienso que Omar Fernández cometió una de las decisiones más arriesgadas y negativas que puede tomar un político en construcción. No todo el mundo tiene la virtud de esperar. Hay que tener paciencia. Hay muchas cosas que tú deseabas tener, Francisco, hace 20 años. Y que 20 años después te diste cuenta que ni siquiera es conveniente haberlas tenido antes o tenerlas ahora. Es que le doy gracias a Dios diario. Y aprendes. Que no la tengo. Que no la tienes. Que no la tuviste. Sí. Ahora valoras la sencillez. Ahora valoras el tiempo de calidad. Eso no significa que no anheles muchas cosas materiales, espirituales. Pero cuando tú apuestas el arma y la materia prima de un político en cualquier parte del mundo, ¿sabes cuál es? La trascendencia. Cuando tienes dinero, cuando tienes poder, cuando tienes acceso, reconocimiento y fama, lo único que te puede mover a enfrentar todo el sacrificio familiar, de sueño, de no tener vida, es que tú trasciendes, que cuando pones tu nombre en un buscador como Google, eso sale todo para que en la posteridad los hijos de los hijos de los hijos de los dominicanos que van a nacer en 50 años te recuerden. Te recuerden. Eso es lo que vale la pena. Entonces, como es algo que perdura en el tiempo, ¿por qué con 20 y tantos de años, con 30 años, tú quieres forzar el destino a llegar, a adelantar el tiempo? Si tú lo que andas buscando es prevalecer en el tiempo más allá de tu propia vida. Entonces, Omar pierde ganando y se destruye perdiendo. Bueno, señores. Si Omar gana la senaduría, va a ir como un senador más de los 32 a una Cámara del Senado donde él no va a tener capacidad de legislar, de que le aprueben proyectos, ni de incidir como debería. Entonces, el costo-beneficio de poner en riesgo toda su carrera y la de Leonel, porque Omar con esa candidatura se ha expuesto él, porque si pierde una senaduría del distrito no puede construir una propuesta presidencial ni en el 28 ni en el 32, porque le van a decir, pero si tú eres el hijo de Leonel y eres tan popular y perdiste de un candidato como Guillermo Moreno, entonces tú no tienes capacidad ni liderazgo, porque Leonel hasta ahora, ojo, nunca ha perdido. Recordemos que Leonel compitió en el 96 y ganó. ¿Gonzalo? ¿Pedido de Gonzalo? No, una interna, pero fue con el algoritmo, pero como precandidato a los puestos electivos. No, nunca ha perdido. Nunca ha perdido. Ya. Entonces, ¿cómo tú siendo hijo de un presidente de la estatura y la grandeza de Leonel, en tu primer intento ya serio pierdes? Entonces, si Omar pierde en mayo, va a tener la maquinaria, el presidente, el gobierno, el presupuesto, Yayo, Carolina, Wellington, Fellito, todos haciendo... La Liga de la Justicia para él. La Liga de la Justicia para que él pierda. Si gana, va a tener un éxito relativo, pero no va a lograr garantizar nada de cara al futuro inmediato. Y si pierde, se autodestruye él y le da una estocada mortal que Leonel no está preparado para recibir. Francisco Tavares, el demócrata, y esta conversación ya tiene una segunda parte porque se nos quedaron muchos temas a tratar que de verdad hemos logrado.